Buenas noches, cibernautas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como son los problemas del conocimiento. Empecemos. Hablar sobre el conocimiento es hablar sobre el problema de la realidad. Es abrirse al interrogante sobre la verdad y la certeza de nuestro saber sobre la misma realidad, al eterno combate entre los contenidos objetivos y las seguridades subjetivas. Todo el mundo dice saber lo que significa conocer, pero no todos alcanzan la cantidad de problemas que se escapan a la concepción ingenua. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué es nuestro conocimiento? ¿En qué consiste el fenómeno de conocer? ¿Podemos conocer el conocimiento? ¿En qué modo podemos hacerlo? Todos constatamos que el conocimiento es un fenómeno que determina en nosotros una modificación, pero nos cuesta definirlo de forma esencial. Para ello, es preciso un proceso de reflexión, un pararse o volver sobre el dato inmediato de la experiencia, sobre el conocimiento directo que tenemos de las cosas. El punto de partida ha de ser el hecho mismo de conocer, el conocimiento en acto, las cosas conocidas como se nos dan en la experiencia. Son 5 los principales problemas del conocimiento, los siguientes. Primero, la posibilidad del conocimiento, el cual consta con 3 doctrinas, que son el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo, en la cual vamos a encontrar la siguiente interrogante. ¿Es posible alcanzar a conocer la realidad? El segundo problema, origen del conocimiento, el cual consta con 3 doctrinas que son racionalismo, empirismo, intelectualismo, y en la cual encontramos la siguiente interrogante. ¿Deriva el conocimiento de la experiencia o se origina en la razón? Tercero, sobre la esencia del conocimiento, la cual consta con 5 doctrinas, que son objetivismo, subjetivismo, realismo, idealismo y fenomenalismo, en la cual podemos encontrar la siguiente interrogante, que es, ¿existe realmente el objeto o es el sujeto quien determina el objeto? El cuarto problema, formas del conocimiento, en la cual encontramos 2 doctrinas, que es el conocimiento intuitivo y el conocimiento científico, en la cual va a responder a la siguiente interrogante, que es, ¿cuántas formas del conocimiento existen? Y por último, la verdad del conocimiento. ¿Cuánto un conocimiento es verdadero? Es la interrogante que se va a responder. Empecemos con el primer problema, que es sobre la posibilidad del conocimiento, en la cual encontramos 3 doctrinas, que son el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo. Empecemos. Dogmatismo es una doctrina, la cual se refiere de un modo general a la tendencia de asumir ciertos principios o doctrinas de un modo absoluto y tajante, sin admitir cuestionamientos. La palabra dogmatismo es un sustantivo masculino que proviene del latín dogmatismus y se compone de dogma, principio, pensamiento, y el sufijo que indica que se trata de una doctrina, sistema, escuela o movimiento. Dentro de otras áreas del conocimiento, como la ciencia, suele hablarse del dogmatismo para referirse a una serie de postulados o principios que son innegables. También se dice que incurre en dogmatismo aquel que pretende que sus observaciones sean tenidas como inobjetables cuando éstas carecen de comprobación práctica o demostración real, de lo cual se desprende el uso despectivo de la palabra. Por ejemplo, para la religión, el dogmatismo apunta al conjunto de principios o dogmas que conforman la doctrina cristiana, enseñada y predicada por la Iglesia, a sus seguidores y sustentada en el principio de la fe. Su fundamentación proviene de la autoridad suprema de Dios y como tal es irrefutable. Continuemos con el escepticismo. El escepticismo es aquel que se conoce como la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo. Como tal, la palabra deriva de escéptico, que proviene del griego escépticos, que significa el que examina. El escepticismo también es el nombre de una corriente de pensamiento filosófico, según la cual debemos de dudar de todas las cosas, fenómenos y hechos, y que afirma que la verdad no existe, pero que de existir el hombre sería incapaz de conocerla. Asimismo, el escepticismo puede referirse a cierta actitud de incredulidad o aprensión respecto a la pureza, valor moral y ético de las acciones de los hombres. Por ejemplo,
El escepticismo de la sociedad frente a los políticos se ha traducido en una gran abstención en las últimas elecciones. El escéptico duda de todo e incluso de su propio juicio. Por esto es característico del pensamiento escéptico no dar por cierta de buenas a primeras ninguna verdad ni aceptar dogma alguno, si bien refiere a la religión, bien a los valores sociales establecidos o bien a los fenómenos de otra índole. De allí que presente una postura opuesta al dogmatismo. Último, el criticismo. El criticismo es un sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Como tal, es una doctrina de orientación epistemológica, crítica del empirismo y del racionalismo. Su mayor exponente es Immanuel Kant. El criticismo no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que haya un examen atento y una justificación racional de la forma en que se alcanza ese conocimiento. Para el criticismo, la investigación del conocer está por encima de la investigación del ser. En este sentido, es una doctrina que se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana. De allí su espíritu cuestionador. De hecho, si analizamos el término criticismo, deriva de crítica y se compone con el sufijo que significa sistema, doctrina. Consideremos además que el criticismo es una doctrina filosófica inserta en el pensamiento de la Ilustración, donde la razón ha pasado a ser la instancia suprema, época crítica propia de la modernidad, en que se procuró indagar el fundamento racional de las creencias últimas, pues se asumía la crítica como el motor de progreso de la humanidad. No obstante, no debemos confundir esta postura crítica y reflexiva del criticismo con la actitud incrédula y ultracuestionadora del excepcionismo, así como tampoco podemos relacionarlo con el rigor religioso del dogmatismo. El criticismo ocupa, en este sentido, una postura intermedia entre ambas. Vamos con el siguiente problema, sobre el origen del conocimiento. Racionalismo. La palabra racionalismo deriva del latín ratio, que puede traducirse como razón. El racionalismo es un movimiento que tiende a la razón como pilar y sostén. Esta filosofía, surgida en el siglo XVII y como manifestaciones en diversas ramas del arte, sostiene que el raciocinio es la principal herramienta para generar saber, dejando a la percepción y a la experiencia en un segundo plano. El filósofo francés René Descartes suele ser señalado como el padre del racionalismo. Para Descartes, la razón era la vía para acceder a verdades universales de las cuales se despedían de todos los demás conocimientos de la ciencia. Tenemos además autores como Leibniz y Spinoza, en los cuales nos decían que la distinción entre las verdades de la razón y las verdades de hecho como cosmovisión de reflexiones sobre el mal. Segundo, el empirismo. El empirismo se compone en tres partes que son el prefijo, que equivale a antes, la palabra peirán, que significa tratar, y el sufijo, que se traduce como doctrina o actividad. La palabra empirismo se utiliza para describir el conocimiento que nace de la experiencia. El concepto de empirismo se utiliza para describir el conocimiento que nace de la experiencia. También trata de una estructura de tipo filosófico o basada justamente en los datos que se desprenden de toda experiencia. En este sentido, podríamos establecer que el empirismo se sustenta básicamente en dos principios fundamentales. Por un lado, lleva a cabo la negación de la absolutización de la verdad, estableciendo además que el hombre no puede acceder a la verdad absoluta. Y por otro lado, deja patente que toda verdad debe ser siempre puesta a prueba, dando lugar a que, a partir de la experiencia, que ella se pueda modificar, corregir o desenfermar. Para la filosofía, el empirismo constituye una teoría relacionada al conocimiento que acentúa el valor de la experiencia y de la percepción sensorial en el surgimiento de ideas. Para que el conocimiento sea válido, debe ser probado a través de la experiencia, que de esta forma se convierte en la base de todo saber. Tenemos algunos autores como John Locke,
el cual fue el primero que formuló de modo explícito la doctrina del empirismo. Locke consideraba que el cerebro de un recién nacido es como una tabla rasa, en la cual todas las vivencias dejan huellas, es decir, éramos una página en blanco, y en base de nuestras experiencias las íbamos llenando. Otro postulador era David Hume, en el cual nos decía que el conocimiento humano se divide en dos categorías, la relación de las ideas y la relación de los hechos. Por último, el intelectualismo. El intelectualismo es una corriente filosófica del conocimiento, pues sostiene que la experiencia y el pensamiento son la base de todo conocimiento. El intelectualismo afirma que los conocimientos son universalmente válidos y los juicios lógicamente necesarios derivan de tanto de la razón como de la experiencia, porque por separado no conseguirían alcanzar este tipo de conocimiento. Se dice que el intelectualismo nace en 350 a.C. con Aristóteles, buscando un punto medio entre el racionalismo, el conocimiento de la razón de Platón, y el empirismo, el conocimiento por la experiencia de los naturalistas. Aristóteles sostenía que nuestro conocimiento comienza con los sentidos, es decir, la experiencia, que luego son procesados por nuestro intelecto que creará conceptos que nos llevarán finalmente al conocimiento. Otro representante de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino, que continuó con las enseñanzas de Aristóteles, enfatizando la generación del conocimiento bajo la cooperación del cuerpo, experiencia y sentidos, y el alma, pensamiento y razón. Tenemos dos tipos de intelectualismo, el cual son intelectualismo moral e intelectualismo ético o socrático. El intelectualismo moral o ético es aquel que afirma que la experiencia moral y ética tiene como base del conocimiento del bien, es decir, que solo se puede actuar bien y con justicia si se tiene conocimiento de qué es el bien y la justicia. Sócrates, su representante más destacado, predicaba que la consulta sobre asuntos morales y políticos debían ser hechas a personas expertas que tuvieran ese conocimiento. Este tipo de afirmación crea interpretaciones que pueden ser consideradas antidemocráticas, por lo cual es una corriente controversial. Continuamos con el tercer problema, el cual es sobre la esencia del conocimiento.